Detente ahora mismo, porque lo que vas a oír no es para cualquiera, es para ti, y toca una zona de tu vida que ha estado en silencio más tiempo del que admites. Hay una razón por la que ciertas respuestas no llegaron cuando las buscaste, y hoy se está nombrando esa razón sin ruido, sin prisa y sin espectáculo. Vas a reconocer las señales, vas a entender el patrón que te ha estado cerrando por dentro, vas a ver por qué el tiempo se sintió extraño, y vas a recibir una palabra final que no deja tu corazón donde lo encontró. Tú has sentido esa diferencia en cosas pequeñas que nadie más nota, como cuando entras a una habitación y tu pecho no coincide con la atmósfera, o cuando miras el teléfono sobre la mesa y sabes que algo dentro de ti ya no puede seguir fingiendo normalidad. Tal vez fue en la cocina, con el café enfriándose mientras pensabas en una conversación que ya no te alimenta, o en el coche, mirando el semáforo en rojo y sintiendo que tu alma también esperaba una señal. Tu respiración se ha vuelto más corta en ciertos momentos, tus hombros cargan más de lo que muestran, y hay noches en las que el silencio pesa como si tuviera memoria. No estás imaginando ese cambio, porque el espíritu también deja huellas en el cuerpo cuando algo termina de moverse por dentro. Y cuando el cuerpo empieza a notarlo antes que las palabras, es porque la verdad ya está tocando la puerta. Has despertado en horas extrañas, has repetido pensamientos que vuelven sin permiso, y has visto cómo lugares que antes te parecían familiares ahora te quedan angostos, como una camisa que ya no cierra igual. Incluso una frase oída al pasar, un nombre, una canción o una mirada breve en la calle han quedado contigo más tiempo del que deberían, como si algo insistiera en no dejarte olvidar. Te sientas en la cama, tomas el vaso de agua y sientes que tu interior está siendo llamado a escuchar con más honestidad que antes. A veces no sabes si es cansancio, discernimiento o una mezcla de ambos. Y esa mezcla te deja quieto, atento, casi en guardia. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Pero lo que se está revelando no es confusión, es sensibilidad restaurándose. Y esa sensibilidad, aunque duela al principio, te prepara para distinguir lo que ya no corresponde a tu camino. Hay momentos en los que miras un mensaje sin responder y descubres que tu demora no era desinterés, sino una forma de proteger lo que aún no sabías nombrar. Hay puertas que no se abrieron a tiempo, porque abrirse antes habría confundido tu hambre con tu destino. Y tú lo sentiste en la sangre, aunque no supieras explicarlo. Tal vez dijiste por dentro, esto ya no me llena. Y no era dramatismo. Era un aviso limpio y sereno de que tu interior había cambiado de alimento. La vieja costumbre te pedía seguir encajando, seguir sonriendo,
seguir aceptando menos de lo que tu alma ya reconocía como verdad. Pero hay cosas que dejan de ser pequeñas cuando el corazón deja de reducirse para entrar en ellas. Y lo que antes parecía demora, ahora empieza a parecer preservación. Mira con calma cómo hasta tu sueño se volvió más liviano en algunas noches, como si algo adentro quedara despierto mientras el resto del cuarto se apagaba. En la oscuridad del dormitorio, con la cortina moviéndose apenas, puedes notar que ciertas preguntas ya no buscan aprobación, buscan dirección. Tu mano se queda sobre la sábana, tu mente recorre escenas antiguas y una parte de ti sabe que ya no puede vivir de explicaciones prestadas. Esto no es castigo y tampoco es abandono. Es una confirmación que aún no ha terminado de vestirse de claridad. Lo que te incomoda no siempre te destruye, porque a veces te despierta. Y lo que te despierta hoy está preparando una respuesta que no llega vacía. La manera en que lees a los demás, la rapidez con que captas el tono de una voz y la incomodidad que sientes cuando todo parece demasiado superficial, son señales de que ya no puedes vivir bajo la misma medida de antes. Has aprendido a escuchar entre líneas, a notar cuando una sonrisa cubre cansancio y a reconocer cuando algo parece correcto, pero no descansa en ti. Eso te ha hecho más consciente, aunque también más solo, en ciertos pasillos interiores donde nadie ve el trabajo que haces por dentro. La espiritualidad de este momento no es de exageración, es de ajuste. Estás siendo afinado para distinguir entre costumbre y llamado, entre presión y dirección, entre ruido y verdad. Y cuando ese ajuste duele, suele ser porque la vieja lectura de tu vida ya no alcanza. A veces vuelves de un día largo, apoyas la espalda en la puerta de casa y sientes que no es el cansancio lo que más pesa, sino la sensación de haber estado sobreviviendo en lugar de habitar tu vida. La ducha cae sobre ti, el vapor llena el baño, y sin embargo tu interior sigue seco de palabras que no te atreviste a decir. Ese contraste entre lo que muestras y lo que guardas no es señal de fracaso, es señal de que algo profundo quiere dejar de cargarse en silencio. El antiguo patrón te enseñó a acomodarte antes de hablar, a reducirte antes de ocupar espacio, a leer la sala antes de escucharte a ti. Pero lo que Dios está haciendo en ti no comienza con ruido, sino con honestidad. Y la honestidad, cuando llega, abre una puerta que la adaptación nunca pudo sostener. Tal vez has notado que algunas conversaciones se sienten viejas antes de terminar, y que ciertas promesas ya no producen en ti el mismo efecto de antes. Eso no significa frialdad. Significa que tu interior ya no se conforma con migajas emocionales. A veces te sorprendes mirando por la ventana, viendo el movimiento normal de la calle, mientras dentro de ti se está cerrando una temporada que nadie celebró, pero que era necesario cerrar. No estás perdiendo sensibilidad, la estás recuperando en su forma más limpia. Y cuando esa recuperación ocurre, también se vuelve más claro qué vínculos alimentan tu paz y cuáles solo ocupan espacio. El costo de no escuchar esto sería seguir vivo por fuera mientras te vacías por dentro. Hay una historia bíblica que se parece a lo que te ocurre cuando el pan de ayer ya no sostiene el hambre de hoy. Y esa historia toca tu vida más de lo que parece. Como María guardando una palabra que todavía no podía explicar, tú también has llevado dentro una certeza que no cabía en conversación ligera. Lo que te descoloca no es debilidad, es que el cielo ya comenzó a tratarte con una seriedad nueva. Si algo de esto ha aterrizado en ti, si en algún punto de estas palabras sentiste que tu pecho bajó la guardia, escribe 888 en los comentarios. Ese gesto no compra nada, pero reconoce que tu interior oyó una confirmación. Escribe 888
y vuelve a mí. Hay una razón por la que sigues sintiendo que tu vida toca un borde invisible, como si caminaras cerca de una puerta que no se abre por fuerza, sino por momento. En la mesa, junto al vaso, en la libreta abierta o en la pantalla del móvil. El mismo tipo de espera se repite hasta enseñarte que no todo retraso es negación. Tú aprendiste a medir tu valor por la rapidez de la respuesta, y por eso el silencio te hizo dudar de ti más de una vez. Pero el silencio también puede ser un taller, y tú has estado siendo trabajado donde nadie aplaude. Lo que hoy se deshace no es tu camino. Es la necesidad de empujarlo a la fuerza. Y cuando dejas de golpear la puerta con ansiedad, empiezas a escuchar el sonido verdadero del tiempo. ¿Has tratado de explicarte a ti mismo por qué ciertos afectos se enfriaron, por qué algunas oportunidades no sostuvieron peso y por qué una parte de ti empezó a retirarse de lugares donde antes hacía demasiado esfuerzo por encajar? Te enseñaron a creer que encajar era seguridad, pero tu cuerpo ya sabe que la seguridad sin verdad se vuelve desgaste. Hay una presión antigua que te pide justificar cada paso, como si tu existencia tuviera que pedir permiso para ser legítima. Sin embargo, la formación que estás viviendo no viene para acusarte, viene para devolverte a una medida más justa. No eres menos por no seguir el ritmo viejo. Eres más libre porque ya no confundes paz con desaparición. En la sala de espera de cualquier lugar, con las sillas duras y el aire inmóvil, tú has practicado una forma de paciencia que no siempre se parece a la fe, pero la ha acompañado. Has mirado puertas cerradas, correos sin respuesta y días que se repiten con una calma inquietante, como si el cielo quisiera enseñarte algo sobre permanencia. La persona que solía ser se desesperaba por llenar huecos, pero la persona que estás siendo aprende a sentarse sin vender su centro. Hay un costo en seguir midiendo tu valor por resultados visibles, y ese costo te deja exhausto. Lo que se está terminando no es tu esperanza, es la urgencia que la deformaba. Y ahora la esperanza puede respirar sin disfrazarse de control. El patrón que más te ha marcado no fue debilidad, sino adaptación. Aprendiste a leer la habitación antes de hablar, a anticipar reacciones, a reducir tu voz para que la paz no se rompiera. Eso te protegió durante una temporada, pero una protección puede volverse cárcel cuando la sigues usando después del peligro. Tu cuerpo lo sabe cuando se queda tenso en una conversación, cuando tus manos se cruzan sin darte cuenta, o cuando te sorprendes diciendo, «estoy bien», mientras el pecho insiste en otra cosa. Lo que Dios está mostrando aquí no es una condena a tu pasado, sino el momento en que una estrategia deja de servir. Y cuando una estrategia caduca, seguir llamándola fe solo prolonga la fatiga. La verdad te está devolviendo el permiso de existir sin encogerte. Hay un momento en que te sientas en el borde de la cama, con la luz baja, y entiendes que ya no quieres seguir traduciéndote para todo el mundo. Esa comprensión llega con un peso extraño, porque también te muestra cuántas veces te abandonaste para no incomodar. Tu respiración cambia cuando dices por dentro, «ya no puedo seguir así». Y aunque nadie lo escuche, el cielo sí registra ese cansancio honesto. Este es el comienzo de una obediencia más limpia, una obediencia que no nace del miedo a perder, sino del deseo de permanecer verdadero. El antiguo modo te prometía aceptación a cambio de silencio. El modo nuevo te ofrece paz a cambio de verdad. Y esa paz no siempre es ruidosa, pero siempre sostiene. Lo que estás viviendo ahora tiene la forma de una puerta interior que fue golpeada muchas veces, no para romperse, sino para ser reconocida. Hay días en que tu corazón parece caminar por un corredor largo, y cada paso te enseña que la demora también puede ser una forma de cuidado, como cuando José pasó por estaciones que no entendía todavía,
Tú también has atravesado un proceso donde el significado llegó después del peso. No todo lo lento está perdido. No todo lo cerrado está negado. Algunas cosas se cubren para no ser dañadas antes de tiempo, y tu historia lleva esa clase de protección. El dolor de no comprenderlo todo no borra la fidelidad del proceso, y lo que está siendo guardado ahora está más vivo de lo que parecía. Hay un umbral en tu interior que llevas días o años rondando, y no has dejado de volver porque algo en ti sabe que ahí está el punto de cambio. Lo imaginas como una puerta de madera antigua, con una cerradura que no cede a la prisa, o como un portón interior que solo se abre cuando dejas de exigir y empiezas a escuchar. Tus dedos quizás se tensan al pensar en ello, porque siempre que una puerta importa, también asusta. Pero el umbral no estaba muerto, estaba esperando la hora correcta. Lo que no se abrió antes no fue desperdicio, fue reserva, y una reserva divina no se explica con ruido, se reconoce con reverencia. Piensa en una casa donde una habitación fue preparada antes de tu llegada, con la ventana abierta apenas, una silla colocada junto a la pared y una mesa limpia esperando el momento justo. Así se ha sentido tu historia en silencio, aunque en superficie pareciera otra cosa, no abandono, sino preparación escondida. Hay una diferencia entre un espacio vacío y un espacio reservado, y tú has estado aprendiendo esa diferencia con el cuerpo entero. La impaciencia te decía que el retraso era rechazo, pero la verdad ahora te muestra que había un orden que no dependía de tu ansiedad. La habitación estaba lista, aunque no todavía abierta, y entender eso cambia la manera en que interpretas cada demora. Si has sentido que tu llamada interior te pedía más profundidad que emoción, más silencio que explicación, entonces ya estás tocando el borde de lo que fue sembrado en ti. Hay una raíz que no se ve, pero sostiene la dirección de todo lo demás. Esa raíz ha estado bebiendo en lugares ocultos, y por eso tu alma no se ha marchitado aunque algunas estaciones se vieran secas. A veces te preguntas por qué sigues esperando cuando otros ya habrían soltado el anhelo, y la respuesta es que algo en ti fue guardado para una hora más limpia. El sello no estaba sobre ti para negarte, estaba sobre ti para preservarte, y lo preservado no llega tarde, llega con peso verdadero. Ahora el umbral empieza a moverse, y no se mueve como una puerta empujada por la fuerza, sino como algo que cede al momento al que fue destinado. Lo notas en el pecho primero, luego en la respiración, luego en esa calma extraña que aparece cuando dejas de pelear con lo que ya estaba cambiando. No era una pared, era una compuerta. No era cierre absoluto, era espera con sentido. El gesto de hoy no consiste en empujar más, sino en reconocer que el tiempo ya habló. Y cuando el tiempo habla, lo que parecía detenido empieza a revelar su dirección. Si esa imagen del umbral abrió algo dentro de ti, escribe "Estoy despierto" en los comentarios y deja que esa frase nombre el momento en que dejaste de forzar y empezaste a reconocer. No escribes eso para convencer a nadie, lo escribes para dejar constancia de que la puerta ya no te parece un muro. Este es el instante en que la comprensión se vuelve palabra y la palabra se vuelve memoria. Escribe "Estoy despierto" y vuelve a mí. Hay temporadas en las que uno vive como quien mira una casa desde afuera y sabe que debe entrar, aunque todavía no encuentre la llave exacta. Tú has estado ahí, respirando delante de una verdad que parecía grande, y ahora la verdad se acerca con pasos serenos. El umbral que te sostenía también te enseñó a esperar sin desmoronarte, y eso no fue poco. La fe, aquí, no fue emoción constante. Fue permanecer disponible aun cuando todo parecía quieto. Tu cuerpo aprendió a soportar la demora sin abandonar del todo la promesa.
y ese aprendizaje será ahora la base de tu regreso. La puerta no solo se abre para mostrarte algo nuevo, se abre para devolverte algo que ya era tuyo antes del miedo. Por eso sientes una mezcla de alivio y temblor cuando recuerdas quién eras antes de encogerte, antes de justificarte, antes de leer cada silencio como amenaza. Hay una memoria más antigua que el cansancio, y esa memoria conoce tu nombre sin distorsión. Lo que parecía perdido estaba esperando a que dejaras de llamar hogar a la intemperie. La sabiduría de este momento es simple y exigente a la vez. No sigas adorando la puerta cerrada cuando ya hay una abertura delante de ti. Ahora mismo, si algo de verdad está confirmando esto en tu interior, deja que tu like sea tu amén sin palabras, no como una medida, sino como un acuerdo humilde con lo que acaba de ser nombrado. A veces el corazón necesita un gesto pequeño para decir que reconoció la voz correcta, y ese gesto también ordena la atención, porque donde hay acuerdo, la confusión pierde territorio. Luego sigue conmigo, sin prisa, porque lo que viene no apaga lo anterior, lo completa. La compuerta sigue abriéndose y tu parte más cansada por fin deja de resistirse. Hay alguien en tu vida que necesita exactamente esta palabra esta noche. Alguien que ha trabajado más de lo que se ve. Alguien que carga una postura fuerte mientras por dentro pide descanso. Alguien cuya cara acaba de aparecer en tu memoria mientras yo hablaba. No lo compartas como propaganda ni como costumbre vacía. Envíalo como entrega, como si esta palabra hubiera sido asignada también para esa persona. Quizá esa persona está sonriendo delante de otros y llorando en silencio cuando nadie mira. Quizá está esperando una confirmación que no sabe pedir. Lo que ha sido abierto para ti puede volverse cuidado para otro. Y cuando una verdad llega por encargo, también lleva consuelo para la mesa ajena. Antes de cerrar, escribe Eusou escolido en los comentarios, y no lo escribas como deseo, sino como confirmación de lo que ya viene tomando forma en tu interior. No estás inventando una identidad nueva, estás aceptando en voz visible una pertenencia que estaba siendo revelada. Tus dedos, al escribirlo, hacen visible lo que tu alma ha estado aprendiendo en secreto. Eso no fuerza nada. Simplemente sella el acuerdo entre lo que oyes y lo que recibes. Y ese sello prepara tu corazón para el tramo final, donde la comprensión se vuelve descanso. La puerta no solo se abrió, te está reconociendo a ti. Cuando miras todo el camino hacia atrás, entiendes que las señales, el cansancio, el silencio y la demora pertenecían a una misma obra, como piezas de una habitación que se estaba preparando antes de que entraras. Ya no llamas confusión a lo que era ajuste, ni rechazo a lo que era preservación, ni vacío a lo que era espacio reservado. El umbral que antes te asustaba ahora tiene nombre, y ese nombre no es pérdida sino retorno. Lo que no encajaba en tu día también estaba enseñándote a no encajar con menos de lo que mereces en tu interior. Hay una coherencia escondida en todo esto, y ahora empiezas a verla. La misma mano que cerró a tiempo también abrió en el momento exacto. Recuerda la puerta, la habitación preparada, la compuerta que se dio sin ruido, porque ahí está el mapa de tu proceso entero. Tú no has sido ignorado, has sido contenido con intención. Tú no has sido retrasado por olvido, has sido guardado de una lectura apresurada de tu propia vida. La parte de ti que se cansó tenía razón en cansarse, y la parte que siguió esperando tenía razón en no rendirse. Ambas están siendo reconciliadas ahora, y cuando se reconcilian, el alma deja de pelear contra su propio umbral. Tú eres confirmado, tú eres recordado. Tú no llegaste tarde, tú no fuiste abandonado, tú estás siendo devuelto a lo que nunca fue destruido, solo cubierto por un tiempo. Ahora mismo, en distintos lugares,
Otras personas también están recibiendo este mismo reconocimiento, cada una en su propio ritmo, sin necesidad de anunciarse para ser real. Tú formas parte de una obra más grande que no compite por atención, porque la verdad no necesita gritar para sostenerse. Camina con calma, guarda lo que fue devuelto y recibe esta última palabra como cierre e como descanso. Está sellado. O momento que vinha se formando em você agora ganha forma de uma porta interna que não foi quebrada, mas reservada. E isso muda a maneira como você olha para o seu próprio atraso. Você não está sendo deixado para trás. Você está sendo trazido de volta ao ponto onde a sua verdade deixa de pedir licença para existir. Há dias em que você sentiu o peito apertar diante de uma mensagem, de um corredor, de uma sala silenciosa, e pensou que talvez estivesse exagerando, mas o seu corpo estava apenas reconhecendo o que a sua mente ainda chamava de comum. O que pareceu confusão era muitas vezes discernimento em gestação. O que parecia demora era um tipo de proteção que você ainda não sabia ler. E o que parecia fechamento, na realidade, estava guardando uma abertura que só faz sentido quando o seu interior finalmente amadurece para ela. Você pode perceber isso na forma como certas conversas deixaram de sustentar você, na forma como o telefone parece mais pesado em algumas manhãs e na forma como a sua alma já não aceita qualquer resposta como se fosse resposta suficiente. Não é pouca coisa quando a vida começa a perder o encaixe antigo. É a porta avisando que o seu tamanho mudou. Você tem vivido como quem encosta a mão na maçaneta e sente que algo do outro lado também está atento, como se a casa inteira respirasse junto com a sua espera. Às vezes, isso aparece no quarto, com a luz da rua entrando pela cortina, e às vezes aparece no carro quando você fica parado por um instante maior do que o necessário e percebe que o silêncio já não te abandona como antes. Há uma história em você que foi mantida em reserva e por isso tantas pressões não conseguiram obrigar seu coração a se vender. Você quis interpretar essa reserva como atraso puro, mas agora começa a ver que havia um cuidado secreto em não deixar certas coisas entrarem cedo demais. A porta fechada não dizia que você era indigno. Dizia que ainda havia peso demais do lado de fora para o que estava sendo preparado por dentro. E quando uma porta é assim, ela não responde à força, responde ao tempo certo. Esse é o tipo de espera que ensina o seu corpo a parar de correr atrás de cada ruído e começar a ouvir o próprio centro. Talvez por isso você tenha sentido, em alguns dias, uma calma estranha no meio da incerteza, como se algo estivesse sendo mantido firme, mesmo quando tudo parecia suspenso. O céu não trabalha em pressa vazia. Ele trabalha em precisão. E a precisão, às vezes, se parece com uma porta que só se abre quando você já não precisa arrombar nada. Há momentos em que você olha para a rotina e percebe que ela continua a mesma por fora, mas já não serve mais por dentro do mesmo modo. Você toma café, ajusta a cadeira, lê outra vez uma frase na tela e mesmo assim sente que uma camada da sua vida já não responde às velhas instruções. Isso não é desordem. É a sua alma recusando repetir um ciclo que só parecia seguro porque era familiar. Quando você se sente cansado, sem motivo aparente, quando o corpo relaxa, de repente, diante de uma decisão que você ainda não tomou em voz alta, há ali uma verdade sendo revelada em forma de alívio. Você não precisa mais provar que aguenta o que não foi feito para você carregar. A porta que foi reservada também está ensinando limites, e limites, neste momento, são uma forma de graça. Ainda que algumas pessoas leiam isso como distância, no seu interior é apenas honestidade retornando ao lugar certo. E a honestidade, quando volta, não pede desculpa por existir. Ela simplesmente tira o peso do que já não era seu. É por isso que você talvez tenha sentido uma espécie de vigília dentro de casa, como se a noite tivesse ficado mais atenta do que o normal.
Você deita, mexe no travesseiro, olha o teto e uma pergunta silenciosa volta à sua garganta. Por que isso continua me chamando? A pergunta não é vazia, porque o que está chamando em você não é um capricho. É uma direção que ainda não encontrou o seu formato completo. Há uma diferença entre insistência e convocação, e o seu espírito já aprendeu a distinguir as duas quando para de se explicar demais. O que Deus está fazendo não é empurrar você para fora da sua história, é reunir você na parte dela que ainda estava coberta. E a cobertura não era ausência de valor, era preservação. Como uma sala preparada antes da chegada, como uma mesa posta antes da conversa, como uma chave guardada até a hora exata. Você não foi esquecido no corredor. Você foi mantido perto da porta, até que o seu interior pudesse suportar a visão do que vem depois dela. Agora, esse aprendizado começa a ficar claro. Há também uma leveza estranha, que vem quando você deixa de lutar contra o que já não se encaixa, e ela aparece nas coisas mais pequenas. Você desvia o olhar de uma conversa que antes te prendia, fecha a janela do navegador, coloca o celular de lado e o silêncio, em vez de assustar, começa a dizer a verdade. O silêncio não está te expulsando. Está te devolvendo a um espaço onde a sua percepção pode crescer sem interrupção. Esse é o tipo de espaço que muita gente confunde com vazio, mas você sente que não é vazio. É preparação respirando. A porta interna que espera por você também está fazendo isso, e por isso a demora não foi inútil. Ela ensinou seu corpo a não chamar urgência de destino. Ela ensinou sua mente a não chamar barulho de resposta. E ela ensinou seu coração a reconhecer que algumas coisas só entram quando o antigo apego finalmente perde a força. Isso é tão concreto quanto o peso de uma chave no bolso, e tão real quanto a quietude que muda o rumo de uma casa inteira. Você talvez tenha notado que até os gestos comuns ficaram mais lentos, como se sua mão pensasse antes de responder. Esse atraso pequeno é significativo, porque revela que o interior já não aceita reagir automaticamente. O velho impulso queria correr, justificar, insistir, mas a nova percepção pede pausa, observação e cuidado. Isso não é frieza. É amadurecimento espiritual acontecendo em linguagem corporal. A porta reservada não se abre para quem entra atropelando a si mesmo. Ela se abre para quem aprendeu a ouvir o próprio passo. E você está aprendendo exatamente isso, ainda que em algumas noites pareça apenas cansaço. Há um tipo de exaustão que nasce de manter a vida em lugares que já perderam a vocação de te conter. Quando essa exaustão aparece, ela não está te punindo, está te alertando. O corpo costuma saber antes da explicação, e o seu já sabe há algum tempo. Há uma lembrança antiga que volta às vezes, quando você está em um ambiente simples, talvez sentado perto da mesa, talvez diante de uma janela aberta, e percebe que já viveu muito tempo tentando caber onde não precisava caber. Você foi treinado a baixar o volume da própria existência para manter alguma paz externa, e isso funcionou por uma estação, mas agora cobra um preço alto demais. A porta que te guarda não foi feita para manter você pequeno. Foi feita para preservar o que é verdadeiro até o momento da revelação. E essa preservação exige que você pare de medir a sua vida pela rapidez dos resultados. Há coisas que não amadurecem sob pressão. Há chaves que não funcionam quando a mão está tremendo de ansiedade. Há respostas que só aparecem. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido,
para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.